Bienvenidos una vez más a mi casa, a su casa, Walking Stage 7. Doctor Carlos Julio Coronel Palencia, médico veterinario, especialista en equinos. Gracias una vez más, doctor, por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. Gracias a ti por esta nueva invitación. Doctor, conversábamos en nuestra entrega pasada, en la última entrega, acerca de observaciones generales sobre el cuidado y salud del equino. Continuando en esa misma línea de trabajo, hoy vamos a ahondar de forma dinámica y pedagógica sobre un tema fundamental, estructural, y es la nutrición y alimentación del equino. Doctor, entrando ya en materia, ¿existe la alimentación perfecta para los caballos? Alimentación perfecta como tal es lo que vendríamos o podríamos conocer como una alimentación balanceada, una alimentación ajustada. ¿Ajustada a qué? A los requerimientos nutritivos del caballo como individuo. Esta alimentación depende de varios factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos son aquellos que los determina el caballo como individuo, como animal. Vale decir, entre ellas podemos nombrar la condición física del caballo, la edad, la raza, y entre aquellas condiciones extrínsecas son las que rodean al caballo. Y por supuesto, la más importante es el tipo de alimento, los tipos de nutrientes que le vamos a dar a ese caballo y condiciones como por ejemplo la temperatura y la humedad ambiental. Esos son factores que hay que tener en consideración. Factores intrínsecos propios del caballo, factores extrínsecos, los que rodean al caballo. En este sentido, el criterio de individualidad es importante, doctor. No podemos entonces estandarizar la alimentación para todos los ejemplares. Definitivamente no. Cada, cada animal debe ser tratado como un individuo y hay que, de alguna manera, entender que ellos tienen requerimientos de ciertos nutrientes que varían de animal a animal. Entonces no podemos establecer un plan de alimentación para, por ejemplo, 20 caballos y que todos se alimenten de la misma manera, independientemente de que sean todos caballos que se dedican a la misma actividad. Quisiera hacerle una pregunta que de repente pudiera sonar un poco básica para la mayoría de la audiencia, pero me gusta siempre aclarar lo más básico, conceptos básicos. Alimentación y nutrición, ¿es lo mismo, doctor? No, la alimentación su mismo nombre lo indica, el alimento que le vamos a suministrar a ese caballo o a los caballos. Y la nutrición viene muy ligada a los elementos que contienen o ese alimento para que el animal se vea, cumpla con los requerimientos, para que la actividad que realiza la lleve a cabo sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles deberían ser los nutrientes que un programa de alimentación debería aportar al caballo? Ok. Cuando nosotros alimentamos al caballo, debemos asegurarnos que los nutrientes que ese alimento contiene aporten al caballo la suficiente proteína, energía, grasa, vitaminas y minerales. Ese es el fundamento de la nutrición. Muy bien. ¿Hay algún tipo de desbalance
que uno de repente, como dueño, pudiera provocar en el caballo? Por supuesto sin intención, pero en mi caso, una persona novata en el mundo de los equinos, con la intención de adquirir un ejemplar, pero sin conocimiento. Yo podría aportar algún tipo de desbalance, provocar algún tipo de desbalance en el animal. Sí, y ese desbalance no solamente lo podrías provocar tú, que no tienes experiencia. Y como bien lo dijiste, es un desbalance que no es causado a propósito, sino que muchas veces uh, el, piensa el propietario que haciéndole un tratamiento X al caballo va a provocar una mejora. Y entonces, por razones propias del individuo, se logra un efecto contrario. Estos elementos que aportan energía, proteínas, minerales, vitaminas, grasas, en los alimentos comerciales están muy bien balanceados. ¿Okay? Entonces, si nosotros forzamos, como quien dice, nos forzamos la barra y queremos suministrar algo más al caballo, podemos crear un desbalance iatrogénico, o sea, provocado por nosotros mismos, y ya el caballo con los nutrientes de buena calidad, eso sí, hay que tener esto en consideración. Tenemos forraje de buena calidad, tenemos concentrado de buena calidad, o sea, el alimento es de buena calidad, debería entonces suministrar los nutrientes necesarios para que exista ese balance, ese equilibrio en lo que el caballo consume por ración. Si nosotros tratamos de forzar esa alimentación suministrándole algo aparte, podemos causar un desbalance iatrogénico, como te dije anteriormente. Esto tiene sus consecuencias, por supuesto. Generalmente desembocan en una intoxicación, digámoslo así, en una intoxicación del organismo del caballo. Y eso se ve también en los humanos y se ve en otras especies, ¿ok? Es un desbalance que hay que tratar de evitar. Perfecto. Entonces, ese desbalance iatrogénico tiene que ver con factores externos al animal, provocados Por por supuesto, una mala praxis, etc. por supuesto, por supuesto. Porque Muy ya el organismo del caballo está, digamos, eh, ideado, construido para que las vitaminas que ellos necesitan, que el organismo necesita, se autoabastecen de ese tipo de vitaminas, las sintetizan. Entonces, si no hay una comprobación exacta, una comprobación real de una necesidad real de esa vitamina o de ese mineral, es mejor no suministrárselo desde afuera. Doctor, hablando de sistemas, ¿qué sistema podría verse afectado por esos cambios iatrogénicos? Mira, digamos, todo el sistema eh, que conforman el caballo, el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, el sistema digestivo, el sistema hematopoyético, cualquiera de ellos se puede ver afectado por un desbalance diatrogénico. Eso es, Cualquiera disculpe, doctor, es que yo he escuchado que esos desbalances provocados por factores externos van como directamente contra el sistema metabólico. Porque tiene que ver con la alimentación, exceso de vitaminas, etcétera. ¿Es cierto eso? ¿Me estoy mal informando? no, está bien informado y hay que tener eso en consideración. El sistema metabólico es el metabolismo en general, no solamente es, por ejemplo, el intestino grueso, el intestino delgado o el estómago el que se ve afectado. Porque creo que te mencioné anteriormente que hay una intoxicación del organismo, ¿no? Pues, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo rápido. Eh, Quiero suministrarle al caballo eh, vitaminas del tipo liposoluble. Por ejemplo, vitamina A, vitamina
D, ¿ok? Vitamina E. Y bueno, porque me dijeron, me recomendaron para que el caballo comiera mejor, estuviera más bonito, el pelo, cualquier, cualquier excusa es buena para recomendar ese tipo de tratamiento que muchas veces no es necesario. Ahí es donde viene el problema, que no es necesario. En el caso de las vitaminas liposolubles y en el caso, por ejemplo, de minerales como el hierro, como el cobre, si nosotros eh, sobrepasamos ese límite que tiene el organismo para controlar la cantidad de utilización de esos elementos, entonces ellos se van a acumular en el cuerpo. Entonces van a provocar el efecto contrario. ¿Ok? Entonces, vamos a darle calcio porque demasiado calcio ya va. Está bien, el calcio es necesario para el crecimiento, para las articulaciones, para los huesos, para los dientes, para la función muscular, la función nerviosa. En eso estamos claros. Pero el hecho de que el calcio sea necesario no implica que vayamos a tratar al caballo de manera indiscriminada con calcio. ¿Okay? Con hierro o con cualquiera de esas vitaminas liposolubles. En el caso de las hidrosolubles, donde entra el grupo del complejo B, que es muy utilizado en los caballos, tiene la ventaja de precisamente que son hidrosolubles. Cualquier exceso, el animal está en capacidad de eliminarlo y no hay mayores consecuencias. Sin embargo, hay que ser prudente, ser prudente. Claro, claro, claro. Es que siempre la prudencia y el sentido común deberían privar sobre cualquier procedimiento. Ahora, en la línea de los sistemas del animal, escuché, me encontré una información también que el sistema digestivo del caballo es delicado. ¿Cómo se vería afectado por un programa de alimentación no adecuado, doctor, por favor? Bueno, fíjate, la flora intestinal del caballo es base fundamental para los procesos digestivos. Si tú estás alimentando a tu caballo con un programa de alimentación establecido, vamos a hablar con números. Bueno, mi caballo se come 2 kilos de alimento en la mañana, 2 kilos al mediodía y 2 kilos en la tarde, porque es un caballo, digamos, de competencia. Vamos a imaginarnos que tiene un caballo de competencia, un caballo de salto, adiestramiento, un caballo de coleo, de polo. ¿Ok? Son 6 kilos de alimento concentrado y el respectivo pasto, aparte. Entonces, le da su cantidad de pasto, le da. Y ese es el programa que hay que seguir de manera religiosa, como dicen, ¿no? Si es 2 kilos en la mañana, 2 kilos al mediodía, 2 kilos en la tarde y el pan. Si se nos ocurre hacer algún cambio que no esté contemplado, vale decir, un cambio repentino de alimentación, bien sea en cantidad o en calidad, entonces esa flora intestinal sufre porque no está acostumbrada al cambio brusco. Entonces, a partir de ese momento empiezan los problemas de índole gastrointestinal. ¿Okay? Y por supuesto, al haber problemas de origen gastrointestinal, el caballo sufre un retroceso en cuanto a la condición física admirable. Muy, muy rápido se deteriora. Ok, entonces la fisiología y anatomía del animal se podría ver perjudicada por complicaciones gastrointestinales, derivadas a su vez de una mala alimentación, doctor. Sí, el sistema gastrointestinal, desde el punto de vista anatómico del caballo, es único. ¿Okay? Entonces hay que tener ese conocimiento, ese
esa estructuración del El- sistema digestivo ok. hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de alimentar al caballo. A la hora de el tipo de alimentación que se le da, la frecuencia con que se alimenta y la cantidad, por supuesto. ¿Okay? Entonces, si hay una mala praxis con la alimentación, va a haber un problema seguro de origen gastrointestinal. Claro, el profesional de la medicina veterinaria, el médico veterinario y el caballerizo deberían de entrada conocer al menos, el caballerizo al menos en términos básicos, lo que es la estructura del sistema digestivo, amén, por supuesto, del profesional, pero también entonces el propietario. Tener un conocimiento, una idea general de lo que es el sistema digestivo del animal para evitar complicaciones, entonces, doctor. Eso es lo que estoy entendiendo. Claro, seguramente recordarás que en la primera entrega nosotros enfocamos, ¿verdad? Sí, sí. Esa parte de la comunicación que debería existir entre el caballerizo, el propietario, el equipo alrededor del caballo. Y, Esa triangulación, sí. y esa es una de las cosas que el caballerizo y el propietario deben estar claros, porque muchas veces, y esto pasa no solamente, y no es una crítica, es una observación. Esto pasa muchas veces, no solamente con personas como tú, que no tienes experiencia y quieres tener un caballo. Cierto, sí. Pasa con gente, pasa con gente que tiene caballos y los tiene desde hace tiempo y da la impresión de que muchas veces se les olvida la cartilla y entonces de alguna forma inventan. Vamos a darle, vamos a ponerle, ese es el comienzo, ¿no? Vamos, Sí, ese es sí, el sí. comienzo. Son creativos, son creativos. Yo creo que me dijeron que, no, eso en realidad no, para mí, mi concepto y mi experiencia me dice que eso no existe. Estaríamos entonces hablando de unos posibles cambios bruscos, ¿correcto? En el programa por cierta, digamos, desinformación o creatividad de las personas que rodean el animal. Doctor, el colon y el ciego, que eso va, por supuesto, de manera intrínseca dentro del tema del sistema digestivo. ¿Cómo se ven afectados rápidamente? ¿Cómo se ven afectados? ¿Cómo podrían afectar al animal si uno es creativo y hace cambios bruscos? Esa también esa palabra de la creatividad. Porque es que sucede muchas veces, sucede más veces de la que tú puedas pensar. Ya yo como que, no es que no me sorprendan, pero he visto muchos casos, pues. Entonces, ¿qué ocurre? La flora intestinal, como te dije anteriormente, es la primera que sube. ¿Okay? Ella tiene una memoria, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Tiene una memoria y entonces esa flora intestinal, que está compuesta tanto por una flora intestinal normal, llamémosla las bacterias que están encargadas de la digestión y de la absorción y de la digestión de todos esos elementos que lleguen sobre todo al colon, al ciego, perdón, donde hay una gran donde se cumple el control hídrico del caballo. Entonces tú te puedes imaginar una flora bacteriana completamente desorientada y el control de agua se pierde y el caballo es una, una un animal muy susceptible a deshidratarse. Se deshidrata rápidamente y tú no te das cuenta, tú no te das cuenta. Entonces muchas veces, fíjate en esto, fíjate en estos números, ¿no? Un animal de 400 kilos. Yo siempre pongo esos animales en ese peso, Eso porque es lo que sí. es estandarizado, ¿no? Yo lo estandarizo en 400 kilos. Entonces, fíjate, 400 kilos. Entonces, dice en la literatura que cuando el animal está sufriendo de una deshidratación moderada,
Hay unos signos clínicos, no lo vamos a describir en estos momentos, no es la idea, pero 4%. Estamos hablando de 4%, de 400 kilos son 16 litros. Entonces, ya 16 litros que hay que reponer. Entonces, si es oportuna, pues, tenemos la suerte de que podemos hidratar ese animal de manera oral, no hay problema. Son 16 litros, no pasa una sonda, está garantizada la absorción a través del intestino delgado, algo de esa agua, otro va al ciego, como te dije, y podemos mantener al animal debidamente hidratado. Pero ¿qué ocurre si no podemos hidratarlo por vía oral? Tenemos que hacerlo por vía endovenosa. Y es muy fácil hablar de 16 litros, que es una deshidratación moderada. Ni siquiera, disculpe, ni doctor, siquiera deshidratación grave. Disculpe, doctor, para recapitular, algo importante acá. La literatura dice que una deshidratación moderada corresponde al 4% del peso corporal del animal en líquido. Ajá, correcto, correcto. Y no solamente que te lo diga la literatura, es así, es así. Lo que yo quiero hacer énfasis, o lo que yo quiero mostrar, o hacer entender a las personas dueñas de caballos que no son médicos veterinarios, es que 16 litros, reponer 16 litros por día endovenosa, estamos hablando, por ejemplo, de 32 frascos de una solución para hidratar tipo Ringer, por ejemplo. Estamos hablando de 32 frascos. Claro, y es que tampoco, a ver, someter al animal a una cantidad de días durante un periodo, perdón, extenso, porque son 16 litros viendo venosa y eso no entra, o sea, el suministro de ese líquido, de esa hidratación es de a gota, me imagino yo, no es, digamos. No, es en tiempo de horas. O sea, uno tiene que determinar cuál es digamos, la causa de esa deshidratación, y entonces, generalmente, si un aparato, claro, tú le puedes tomar la vía, hay cánulas especiales para eso, e incluso tú puedes poner una cánula de un lado y del otro, ambos sí, pero es ya una deshidratación severa. Entonces, dependiendo del grado de deshidratación, ok, vamos Lo acondicionamos en función de... En el caso de una deshidratación leve, bueno, con una sola es suficiente, pero no es gota a gota. Vamos a hablarte en términos para que tengas una idea. Sí, sí. Un trato de venoglisis, ¿no sé?, que utilizan para los seres humanos. Sí. Nosotros lo podemos utilizar para caballos. Generalmente se le abre completo, que pase el líquido a esa velocidad, porque el sistema venoso del caballo lo permite, ¿no? La corriente sanguínea lo permite, ¿no? No hay problema de que haya una sobrehidratación. Sí. No, mi punto es someter al animal a la recuperación de 16 litros, no es un tema de minutos, son horas. Exacto, ¿no? Y después que se hidrate al caballo, bueno, que la hidratación sea efectiva. Eso también es harina de otro costal, pero simplemente te lo menciono para que tengamos una idea de a dónde podemos llegar cuando una alimentación, un plan de alimentación no es llevado a cabo con certeza, no es llevado a cabo con seguridad para el caballo. Hay que mantener esa seguridad para el caballo. Claro, es que hablamos de vías endovenosas, deshidratación moderada,
someter al animal a un proceso de recuperación de fluidos que tardaría horas. Por supuesto, el estrés causado al animal, todo por un programa inadecuado de alimentación o cambios bruscos o sobre ese programa derivado, digamos, de una creatividad o malinformación, desinformación por parte de los que rodean el animal. En conclusión, el programa de alimentación juega un papel fundamental en el bienestar del animal. Continuando, doctor, con el tema de, por supuesto, la alimentación, según su criterio, ¿cuál debería ser la frecuencia de alimentación del caballo, por favor? Ok. La frecuencia de la alimentación puede variar entre 2 a 5 veces, siendo 2 veces al día una frecuencia bastante corta como frecuencia, porque está muy separadas las horas de alimentación. Y la de 5, el problema que se presenta es con el manejo, con el personal que está encargado de suministrar el alimento al caballo. Estamos hablando de que son 5 veces al día. Claro, Estamos hablando disculpe, de 5 hablando, horas. disculpe, doctor. Estaríamos hablando de una frecuencia alta, 5 o 6 veces al día, cosa que podría no poder ser manejada de manera adecuada por el personal que rodea al animal, porque son 5 o 6 veces al día que alimentamos al ejemplar. Sí, y una baja frecuencia cuando lo alimentamos 2 veces al día. Creo que son los extremos, doctor. Creo que son los extremos, ¿no? 2 veces o una vez a 5 o 6 veces. ¿Cuál sería el punto medio, doctor, recomendado, aproximadamente? 3 veces al día. Está bien, es una frecuencia que el cabello se puede ajustar, a la cual el cabello se puede ajustar, porque estamos viendo que es cada 8 horas. Entonces, en ese interín entre suministro del concentrado, porque estamos hablando del concentrado, le ponemos 2 kilos a 6 de la mañana, 2 kilos 1 a 2 de la tarde, mediodía, y 2 kilos 6 de la tarde. Es un escenario. Entre las 2 de la tarde, entre las 6 de la mañana y 2 de la tarde, mediodía, el caballo no va a estar comiendo concentrado todo ese tiempo. El animal consume el concentrado en 1 hora, 1 hora y media, ya está. Entonces van a quedar 5 horas, 6 horas, como que viendo por el techo, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí es donde entra a jugar un papel primordial el suministro del forraje. Heno, pasto fresco. Ese es el forraje. ¿Okay? Muy bien. Ok. Ahora bien. Perdona, Carlos, me digo. Entonces se le suministra eso, el animal se mantiene, digamos, se distrae con eso a la vez que está consumiendo unos nutrientes necesarios, porque un buen forraje contiene minerales, vitaminas, que complementan, digamos así, lo que está en el concentrado. El concentrado como tal, claro. Entonces, esos dos componentes van de la mano en la alimentación diaria del animal. ¿Ok? Correcto. Un buen forraje y el concentrado respectivo. Correcto. Claro. Doctor, el ejemplar podría o no traer problemas de manera innata, vamos a llamarlo de esa manera. Hablemos de este ejemplo rápidamente. El caballo nace sano y nace dentro de un establo, ¿sí? Un lugar abierto, campestre, silvestre, libertad, un muy bajo nivel de estrés, pero luego al caballo lo compran o lo trasladan por X o Y fin a, por ejemplo, un hipódromo cuyo formato es, bueno, lo totalmente opuesto en términos de libertad y espacio, amplitud de espacio, que un ARA, por ejemplo, o una hacienda,
¿ok? O el animal es trasladado, por ejemplo, a un club privado. Entonces, ese cambio del campo a un club privado o al hipódromo, porque el caballo va a ser entrenado para competir, causa un estrés. Estamos hablando de un estrés, ¿ok? Eso por una parte. Entonces estamos hablando de un caballo que ya está trayendo, nació sano, pero se le desarrolló un nivel de estrés a partir de ese traslado, ¿ok? Y quizá problemas gastrointestinales derivados del cambio de alimentación o cambio de hábitat. Ese estrés de repente le causó una afección gastrointestinal. Ese programa de alimentación, doctor, podría empeorar esos, esas enfermedades, esos cuadros que perjudican al animal. De alguna manera, doctor. Sí, sí, no, definitivamente, claro que sí, si no lo terminan de perjudicar, por lo menos hacen que el potro, vamos a hablar de un potro que está, como lo dijiste al principio, está en el Aras, muy bien allá, en su aire de libertad, tiene el potrero y lo llevamos al hipódromo. Ahí tiene que ser sometido a un entrenamiento porque tiene que debutar, tiene que correr, ¿ok? Ese es el fin del hipódromo. Entonces, ahí el potro comienza a sufrir de ese estrés del que tú hiciste mención. Cuando se le suministra el alimento concentrado, que por supuesto el sistema digestivo tiene que estar en muy buenas condiciones, el potro o lo rehúsa o si se lo come, si lo ingiere, posiblemente cause un problema de cólico. Es de costumbre, de repente. sí, lo que sí estamos claros es que le va a causar un problema. Ahora, es impredecible decir si le va a causar un cólico con signos clínicos marcados o simplemente el caballito, el potro, no va a estar apto para el entrenamiento, va a estar decaído, va a perder un poco de peso. Ese tipo de situaciones que hay seguramente en la cuadra se darán cuenta y buscarán remedios pues, a esa situación. En caso, por ejemplo, de caballo en clubs para, para ser entrenado para salto, adiestramiento o para poleo, o, para rodeo, polo, ese tipo de caballo entra en la categoría de adulto. ¿Okay? ¿Sufren de estrés? Sí, pero la respuesta es menos dramática que el estrés en un potro. Claro, porque como adulto de repente ya han manejado el escenario anteriormente. Digamos, Ah, entre comillas, están acostumbrados a eso y de repente el organismo lo sabe manejar un poco mejor. correcto, es correcto. Sin embargo, hay que tratar por todos los medios de que ese caballo adulto o potro, hay que evitar el estrés. Hay que tratar de no maltratarlo. Claro. Porque es comprobado más, más que científicamente que ese maltrato innecesario que muchas veces se le da al caballo porque pensando que lo están domando de una manera adecuada y no es el sistema, pues se le aplican un castigo innecesario, vamos a llamarlo así, y le causa problemas de estrés. Incluso un caballo, como creo que también lo nombramos en la primera entrega, el, el trasladar un caballo en un transporte inadecuado, Sí, ya sí, eso le produce estrés. sí, 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 sí. Entonces aquí la A un caballo que ya esté acostumbrado le produce estrés porque lo está moviendo de su sitio. sí, sí. Entonces acá aquí, el scope, el escenario general, ¿verdad? Ajá. Hay que rescatarlo porque, a ver, un programa de alimentación no adecuado, entiéndase por cambios bruscos o por un mal manejo de las frecuencias o cantidades, ¿ok? Pudiera entonces
empeorar o causar patologías. Ese es el cuadro general. Así es. ¿Ok? Y como recomendación base, evitar estresar al animal, porque también pudiera causar patologías. Entonces, digamos que los cuadros patológicos básicos y más frecuentes podrían verse como eh, derivadas o derivados de, bueno, una mala alimentación, de ambientes que le causen estrés al animal, de cambios bruscos realizados por el propietario, médico veterinario, etcétera. ¿Ok? Todo eso afecta al animal de una manera muy importante y que a veces uno no sabe ponderar debidamente. ¿Ok? Entonces, creo que la alimentación, doctor, hasta ahora es un tema a observar con mucha cautela, ¿ok? Porque causa o empeora patologías y hicimos el inciso del estrés que, visto desde la primera entrega que hicimos nosotros, es un factor a tomar en cuenta de forma muy seria. Ahora bien, doctor, continuando con nuestra materia. Hemos hablado de frecuencia, programas de alimentación, pero yo he visto que los alimentos a veces están en el piso, inclusive en lugares comerciales, en lugares de venta. Yo he estado en aras, he estado en club privados, y a veces me pregunto, porque para los seres humanos, uno no come comida del piso. Uno uno almacena los alimentos en lugares secos, libres de humedad, con circulación de aire, para que nuestro organismo, ¿sí?, no se vea comprometido, no nos enfermemos, etcétera. Esa misma precaución, ese mismo criterio de resguardo, almacenamiento, deberíamos tenerlos presentes para la comida de los animales, doctor, para los caballos. 100%. Eso es primordial. El almacenamiento del alimento, bien sea forraje o el concentrado, tiene que ser en un lugar, en un sitio que garantice que no haya contaminación del mismo. En el caso del forraje y también del mismo concentrado, pero del forraje que tú no lo puedes meter en un pote plástico, eso que tiene una tapa, eso es inmanejable. Entonces hay unas paletas, ¿no?, de madera, puede ser también de plástico. Lo importante es que mantengan a ese alimento, a ese pasto, separado del piso para evitar la humedad. Y el alimento concentrado que viene en bolsa, que también se puede mojar y se convierte en un cartón mojado que, bueno, para producir hongos es una maravilla, hacer algo de cultivo ahí. Entonces, lo que tienen que hacer es trasladarlo en envases plásticos que tengan una tapa, que estén debidamente tapados. Y se evita que se humedezca. No debe humedecerse ese alimento concentrado. Bueno, no, yo lo metí en el tambor pero es que resulta que me lavé las manos y metí las manos ahí mojadas. Entonces, cuando sacaste la mano, dejaste el alimento todo humedecido. Y igualmente está propenso a ser contaminado con hongos, sobre todo con hongos. Y el pasto igual, esas pacas de heno, hay que ponerlas encima de las paletas estas que te comenté anteriormente para que se ventile, ¿okay? Garantizar la ventilación, que corre el aire por debajo. Y en general, todo el cuarto, el sitio debe tener una buena ventilación.
Y un punto muy importante y que hay que tener en consideración, pero es lo primero, el control de roedores. Los roedores andan libremente y se meten entre las vacas. De repente no se meten en el alimento porque están en el tambor tapado. Por eso es que yo dije un tambor con tapa. Pues si lo dejas sin tapa, segurito que el ratón se va a meter. Por supuesto. Sí. Entonces, el ratón, si es portador de enfermedades que se pueden transmitir a través de su orina, de la orina del ratón, ellos orinan encima de la paca de él, ¿no? Sí, sí, ellos no reparan en dónde orinar, por supuesto. Eso no va a estar pendiente de si orinó o no orinó, y al caballo mucho menos. Le pones el pasto y se lo comió y ya está. Si ese animalito, el ratón es portador de algún tipo de enfermedades y el animal y el caballo es susceptible a esa enfermedad, tengo por seguro de que se va a enfermar el caballo con ese microorganismo. Entonces, Te lo digo porque he tenido casos de ese tipo. podríamos pensar entonces, doctor, podríamos acá tener la certeza de que el programa de alimentación para el ejemplar comienza con la selección meticulosa del proveedor. O sea, ¿en dónde compro? ¿A quién le compro el alimento para mi animal? Por supuesto, por supuesto. Y fíjate, eso es bien interesante lo que dijiste. Yo compro el alimento que viene en saco, el alimento que llaman concentrado. ¿Okay? Es el que generalmente aporta la proteína. Ellos tienen una descripción en el papel, a veces vienen con una etiqueta y dice la composición química y bioquímica. Entonces, ok, ese, ese alimento viene en su bolsa, hay un distribuidor, la tienda. ¿Y qué pasa con el heno? ¿De dónde viene ese heno? Claro, claro, claro. Esa tierra donde se cultiva ese heno, ese pasto para convertirlo en heno, es una tierra fértil, rica en minerales. ¿Qué tipo de minerales? Todo eso hay que tenerlo en consideración. Por supuesto que sí, sí, así es la cadena de suministro. Por eso es que, repito una vez más, a mi consideración, humilde consideración, el programa de alimentación para el caballo comienza desde la cadena de suministro de nuestro alimento para nuestro ejemplar. Correcto. Hemos comentado, doctor, disculpe, ¿qué nos decía? Ni más ni menos, así es como dices tú. Comentábamos hace minutos, bueno, acerca de potros y ya caballos adultos, de, bueno, cantidad y frecuencia, pero ¿qué número tenemos en cuanto a la cantidad de forraje y granos que deberíamos suministrarle, por lo menos al adulto, que es, digamos, el rango de edad que por ahora estamos aquí conversando, doctor? Ok, ok. Muchos muchos autores hablan de porcentajes del peso del animal para suministrarle esa cantidad, ese porcentaje como alimento. Eh, yo lo veo un poco complicado y prefiero decir, por ejemplo, un caballo adulto que esté en actividad y dependiendo de la actividad, ya cada quien en en el sitio donde está el caballo y a la actividad a que se dedica, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? En el sentido de que, mira, si es un caballo de salto, el, el requerimiento es menor al caballo de adiestramiento o el de coleo es mayor que el de polo. Ya ahí los ajustes se hacen en el momento, ¿okay? Y de acuerdo a la necesidad. Estaríamos hablando de concentrado entre 2 a 9 kilos diarios. Para adultos, de 2 a 9 kilos. Caballos adultos de 2 a 9 kilos de concentrado. Llámese grano, llámese concentrado. Y de forraje entre 6 a 10 kilos de forraje
diario. Ok, ¿Ves? ok. Ahora, eh, podríamos aumentarle la cantidad o el contenido calórico a esa alimentación que le damos a nuestro animal. Repito esto que ya dije anteriormente. Como persona no ducha en el ambiente de grandes animales, yo pudiera caer en el error de seguir lo que hemos comentado ya, doctor, los consejos. Sí, un tip, un consejo de una persona para que el animal, bueno, se sienta mejor o rinda más. Y me dicen, bueno, Carlos, ¿por qué no intentas aumentar la cantidad o el contenido calórico a esa alimentación para que, bueno, tu muchacho esté robusto? Eso se puede hacer de forma arbitraria, doctor. No, 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 de ninguna manera. Sí, yo como jinete, porque generalmente el jinete es el que nota al caballo si le falta energía. Porque uno como veterinario, sobre todo, si no un veterinario jinete, sino que lo ve el caballo desde el suelo, ¿no? Entonces, el jinete, el entrenador, te va a decir, mira, yo noto el caballo un poco apagado. Vamos a analizar a ver qué está comiendo ese caballo, qué tipo de alimento está comiendo el caballo, cuál es el contenido proteico, cuál es el contenido de energético, el contenido de grasa, etcétera, etcétera. Entonces yo no quiero, o no es aconsejable, yo como veterinario, le aconsejaría a la persona, mira, no busque aumentarle la cantidad de concentrado o la cantidad de forraje. Si lo que le hace falta es estamina, le hace falta energía, vamos a aumentarle la cantidad de grasa en el alimento, porque la grasa es energética. Si lo que le hace falta es energía, es diferente a si le hace falta peso. Claro, Esa claro. Sí, sí. es otra cosa que hay que también visualizar de una manera clara. Hay que separar los temas, sí. Vamos a aumentar. En, digamos, en líneas generales, los aumentos deberían ser eh, energía a través de la grasa. Ok, ya tienen energía, pero necesito que aumente de peso. No, aumentele entonces el consumo de forraje, de un forraje de buena calidad. Lo último que tú debes tratar es de aumentar el concentrado. ¿Sí? Porque el concentrado es de más difícil digestión. Y un buen forraje te aporta estamos hablando de que el forraje tiene que ser de buena calidad. Claro, claro, ¿Sí? claro. De calidad. Estamos hablando de que la persona tiene que invertir dinero porque eso no se llama sino invertir el dinero por el caballo. O si le vamos a dar un pasto cortado a la orilla del río, vamos a olvidarnos de ese trabajo. Ya, olvídate de eso, ese animal no va a hacer más allá de quizás un caballo de trabajo, Sí, sí. pero no Tengo de trabajo. trabajo. No quiere decir que el caballo de trabajo sea menospreciado, sino que la exigencia es menor a un Claro. caballo que esté trabajando Claro. Por técnico, que supuesto. haya que Sí, pisar sí. un caballo. Claro, claro, De, to claro. de todas maneras, permíteme comunicarle esto a tu oyente, ¿no? El, el, el cuadro que yo traigo acá es un cuadro general, vale decir, tanto el caballo vamos a pasar por el caballo de trabajo, hasta el caballo más encumbrado de carrera, que tenga en la cumbre, la cúspide, todos ellos necesitan un plan de alimentación adecuado a lo que está haciendo. Sí, sí, totalmente. Individualizado, personalizado, listo. Individualizado y tiene que brindarle esa facilidad al caballo, porque al fin y al cabo ese animal está prestando un servicio. El caballo que está trabajando, mira, arrea ganado, Sí, eso sí. es un trabajo. Entonces tú no puedes mantener a ese animal después que lo tienes trabajando de las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana, después otro ratito en la tarde, puro pasto. Hay que hacer el esfuerzo de suministrarle un alimento que le produzca,
proporcione la proteína y la energía necesaria, pues, y los minerales y la vitamina. Igualmente, tiene que pasar por un programa de desparasitación, ¿okay? Más o menos, pero tiene que pasar por un programa de desparasitación. Ahora, doctor, mencionamos la grasa. ¿Hay un tope, un porcentaje máximo de aumento de la grasa? O, bueno, Sí, sí, claro, para afinar la idea, se le puede suministrar una mayor cantidad de grasa en la comida, ¿okay? Que no vaya más allá de un 18 o 20%. Generalmente los alimentos concentrados, los alimentos en saco, contienen un 12, 14%, 15% de grasa. Tú lo puedes llevar un poco más, hasta el 18, no más allá del 20%, porque entonces lo que vamos a lograr es que es un caballo eh, eh, obeso. Se puede convertir en un caballo obeso, entonces tampoco es la idea. Pero más o menos un 18%, ya logramos lo que queremos, para que tenga más energía. Sin atentar contra las funciones, la función básica del sistema digestivo, sin alterar esa función. perfectamente. Entonces, haciendo un resumen hasta ahora, podríamos decir que el programa de alimentación tiene que ser individualizado, ¿sí? Individualizado, personalizado, por cada ejemplar. Ese Correcto. programa no puede ser alterado o modificado de forma brusca, sino de manera paulatina si fuera necesario. Correcto. La modificación en la alimentación en cuanto a la grasa es viable, factible, pero la grasa puede aumentarse hasta un máximo de un 20% en ese programa de alimentación para evitar caballos, ¿ok? Que estén siendo alimentados como no tiene que ser, ¿ok? Y fuera de criterio. ¿De acuerdo? Em, Todo esto apuntalando, ¿sí? Pensando en no ocasionar estrés ni complicaciones gastrointestinales. Y si el caballo ya, bueno, llegara a nuestras manos con cierto cuadro patológico, entonces ese programa de alimentación estaría ayudando a no empeorar ese cuadro patológico previo con el cual estamos recibiendo al animal. Correcto, más o menos es lo que hasta ahora he comprendido, hemos hecho hasta ahora repito, un buen approach, un acercamiento bastante bueno y dinámico acerca del cuadro de la importancia de la buena alimentación y nutrición, que no es lo mismo, no son lo mismo. Como usted, doctor, usted dijo al principio algo muy importante, hay que separar lo que es la alimentación de la nutrición. ¿Ok? La alimentación es lo que recibe el alimento que recibe el animal en una frecuencia establecida. Como usted bien dijo, doctor, un promedio, digamos, óptimo puede ser, bueno, alimentar al ejemplar 3 veces al día. No yendo a los extremos de 1 vez al día o 6 veces al día, sino un promedio óptimo de 3 veces al día. ¿Ok? Creo que hasta ahora, repito, hemos ahondado bastante información. Eh, y continuando con esta línea, doctor, iba a hacer una pregunta que ya le hemos respondido de forma continua durante toda la entrevista. ¿Se puede realizar algún cambio en el programa de alimentación? Creo que sería, responder esto ya sería redundar porque lo hemos venido ya contestando durante toda la entrevista. ¿O me equivoco? No, está bien. Es que eso hay que repetirlo varias veces porque es necesario, ¿no? Independientemente de que la persona que el dueño del caballo sea una muy letrada en caballo, conozca muy bien el manejo del equino, pero es esa persona. Pero estamos hablando de que hay un mundo Sí, de, claro. de, Texto que rodea. ¿okay? Entonces hay que repetirlo, hay que repetirlo. Sí, Ese tipo de detalles hay que repetir. La alimentación del caballo es una rutina.
tiene que convertirse en algo rutinario. No es que hoy amanecí bien, amanecí contento, hoy le va a dar 3 kilos al caballo, al día siguiente amaneciste de mal humor o te levantaste tarde y en lugar de darle la comida a las 6 de la mañana se la fuiste a las 8, etcétera, etcétera. Yo te puedo dar una lista de etcétera, bueno, interminable, y no es el punto del programa. Pero Claro. eso ocurre, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no le gusta que se les digan las cosas, pero lamentablemente para ellos, uno ha tenido la suerte de estudiar y de desarrollar este tipo de actividades y de desarrollarse en este campo, y digamos, con bastante acierto, y tiene que, tienen que entender, por el bienestar de su caballo, tienen que entender que las cosas tienen este tipo de situaciones de manejo, tiene una rutina. O sea, es un manejo rutinario, no es a mi libre albedrío, no, es una disciplina, hay que ser disciplinado en, esa, en este tipo de manejo. Para todo lo que tenga que ver con el caballo, el ejercicio, la alimentación, la podología, todo es una rutina, todo es una rutina. Claro, doctor, estamos en un mundo bastante competitivo donde, bueno, las cosas pasan con una velocidad vertiginosa, la gente quiere más y quiere sobresalir y quiere estar siempre de primero, etcétera. Pensando, tomando eso en consideración y tomando el ejemplo de las carreras de caballo, ¿sí? Queremos incursionar en el mundo del hipismo, competencia de alto rendimiento para nuestros animales. Y bueno, la realidad es muy competitiva y para mantenernos en el tope o dentro de la movida, como se dice en argot cotidiano, pensamos en cualquier suplemento para nuestros animales. Es necesario suplementar con vitaminas y minerales a nuestros animales así, de la nada, solo para estar por si acaso, como estoy compitiendo y mi animal está todo el tiempo corriendo, a mí se me ocurre unas vitaminas, unos minerales y listo, eso va a estar bien así. Eso es así, doctor, eso, o hay que seguir algún tipo de lineamiento científico. El lineamiento que se puede, el mejor lineamiento que se puede seguir es lo dicta el caballo. Te va a decir, ¿okay?, a través de signos clínicos bien interpretados, si hay alguna necesidad de una vitamina o de algún mineral o de ambos. Ahora bien, si hablamos de minerales, los alimentos concentrados tienen un buen balance de trazas minerales, cobre, hierro, ese tipo de minerales. Y lo que hay que tener en cuenta y siempre estar pendiente es de la relación calcio-fósforo. Relación calcio-fósforo. Ok. Calcio, 2 partes de calcio por cada parte de fósforo. Un desbalance ahí, digamos, que sea la fórmula al revés, 2 de fósforo por 1 de calcio. Lo más seguro es que vamos a tener un problema de descalcificación. Un problema de descalcificación que afecta a todo el organismo del caballo, pero generalmente se nota más en el músculo esquelético. Fracturas, problemas en el crecimiento, etc., ¿no? Entonces, esa relación calcio-fósforo tiene que estar 2-1, independientemente de los otros minerales que pueda contener ese alimento concentrado. Y si, en la misma línea digamos, del consumo de minerales por parte del caballo, el pasto, el forraje es muy importante, como te dije hace rato, saber de dónde proviene ese forraje, en qué tierra fueron cultivadas, qué tipo de tierra
fue cultivado ese forraje. Porque si esas tierras están deficientes en X minerales, lo más seguro es que el caballo también vaya a mostrar signos clínicos de la deficiencia de ese. Claro, claro, claro. Okay. Entonces, si no tenemos más remedio que comprarle o adquirir ese heno, ese forraje en ese lugar, entonces le suministramos vía externa, como un suplemento alimenticio, le suministramos el mineral o los minerales que sean necesarios. Pero hay que estar seguro del mineral que sea necesario. Okay. Sí. Y con respecto a las vitaminas, el organismo del caballo está suficientemente apto como para sintetizar la vitamina fundamental, el grupo B, la vitamina C. Si nos da señales de que hay alguna deficiencia de alguna de esas vitaminas, procedemos entonces también a suplementar. Pero en línea general, ok, sí, dígame. Si por eso te comenté lo del pasto, lo del forraje de buena calidad y el alimento de buena calidad. Porque si se une buena calidad del forraje, buena calidad del alimento concentrado, no debería haber razón alguna para que ese animal esté deficiente. Claro, y la calidad del forraje y del alimento va de la mano con lo que hablamos en la primera entrega, doctor, de la observación diaria por parte de los elementos de esa triangulación: propietario, caballerizo y, por supuesto, el médico veterinario. Observar al animal para entonces, hey, estoy evidenciando un signo clínico, algo pasa, vamos a chequear. Y luego... Recuerda algo, ¿no? Que cuando hablamos de hipódromo, como tú me planteaste la cuestión del hipódromo, generalmente los propietarios no conocen el manejo cotidiano de su caballo. Ellos dejan el caballo y se van. Ellos le asignan al entrenador, el entrenador pasa a ser el representante, digamos, el representante legal de ese. Y entonces está, pero sí existe la triangulación, sigue siendo el mismo dueño, entre comillas, el caballerizo y el médico veterinario. No, triangulación. Mire, doctor, el caballo no está comiendo bien. Mire, doctor, el caballo tiene esto, hace esto. Y entonces el médico veterinario asume, pues, los exámenes, cuál va a ser la función, no la función, cuál va a ser el manejo de esa situación. Claro, es que, a ver, el hecho de que el dueño no esté físicamente presente a diario con el caballo no quiere decir que el dueño no esté pendiente por teléfono. Yo tengo, si yo invertí en 1, 2, 5 animales, yo debo, o sea, es lógico pensar que yo voy a estar pendiente de mis animales vía telefónica, diciéndole al entrenador o al caberizo o al jefe de cuadra: hey, por favor, pendiente de mis animales. Porque ellos van a estar con el ejemplar en pista y tendrán que observar, por ejemplo, mira, Carlos Coronel, su ejemplar número 2 bajó los tiempos en la pista. Voy a remitirlo al médico veterinario encargado porque no es común que él esté bajando los... Pero esa comunicación de la cual ya hablamos antes y la actitud del dueño son importantísimas. Sí, definitivamente. Pero fíjate, el entrenador generalmente, ¿okay? ve, como tú dijiste, citaste los tiempos, él está pendiente de cómo está trabajando el caballo y él es el que lo va a notar y entonces consulta con su médico veterinario a ver qué es lo que está ocurriendo y si pueden solucionar ahí sin necesidad de que el dueño se entere, porque no es nada, digamos, alarmante, bueno, lo solucionan y ya. Porque si necesita un tratamiento especial, algo de eso, bueno, sí, mira, señor Carlos Coronel, lo estoy llamando porque su caballo está presentando este cuadro así, 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 y se necesita hacer un tratamiento así, así, y necesito su autorización.
claro, por claro. ejemplo. Eso es una cuestión de manejo, de conversar, tú sabes, ¿no? Ahora, retomando ya una vez más la línea de el programa de alimentación. Hemos hablado de muchos factores, ¿ok? Pero hay otros de repente no tan directos, pero sí complementarios, factores a considerar para un programa de alimentación, para que este programa sea eficiente, sea bueno, doctor. Sí, y también esto viene, estaba incluido en el paquete de la primera entrega, ¿no? Porque siempre, siempre es como una, Retroalimentación. Creo yo que es todos esos trompos que andan en la calle que mezclan, es una mezcladora. una Entonces tú vas mezcla- poniendo y te sí, vuelves sí, a poner, logres una masa homogénea, ¿vale? Ese es tal cual acá, correcto, de la sí. misma. Entonces, eh, por supuesto, tenemos que manejar un programa de parasitación, control de parasitosis gastrointestinal, control de ectoparásitos, la visita o el control odontológico y un punto muy importante es el control de vectores, insectos voladores, básicamente la mosca, porque donde hay elementos concentrados, la mosca se va a aparecer. El alimento concentrado la trae el dulce, ¿no? Entonces hay que mantener un aseo, hacer un mantenimiento muy efectivo, muy profundo de las caballerizas para mantener a los animales libres de la molestia de las moscas. Imagínate un caballo comiendo, la piel del caballo es muy sensible. O sea, apenas se le para una mosca en la piel y se mueve todo, el caballo se sacude todo. Entonces, mientras está comiendo, imagínate que se le paren 20 moscas, 30 moscas. Una molestia, Eh, claro, claro, claro. por supuesto, el fastidio, que el caballo se fastidia y a veces deja hasta de comer. Entonces, ya eso atenta también contra una buena alimentación, ¿no? Y el bienestar del animal como tal. Sí, por Entonces, supuesto, ¿no? resumiendo, control de parásitos gastrointestinales, odontología periódica, control de ectoparásitos y Exacto. eliminación en lo que uno más puede, claro, de moscas en las cercanías de los animales como tal. ¿Cierto, doctor? Exactamente. Es correcto. Ahora, ya para ir culminando esta entrevista, una pregunta de suma importancia porque hemos hablado de el papel del agua. Lo comentamos, bueno, de manera superficial cuando hablamos de las complicaciones del sistema gastrointestinal por un programa de alimentación no adecuado. Y usted hizo mención del balance hídrico. Y eso automáticamente le despertó en mí una curiosidad, como que disparó una alarma. Balance hídrico. En el ser humano, si uno se deshidrata, perdón, uno pierde capacidades. Uno puede hasta desmayarse. Sí, la salud de uno se compromete. Ahora, ¿qué papel desempeña el agua en un programa de alimentación para caballos, doctor? El papel del agua. ¿Es fundamental? Fundamental, importante, básico, vital, todos los adjetivos que se le puedan inculcar al consumo de agua es válido. El organismo dispone de un 70, está compuesto de un 70-75% de agua. 70-75% de agua. Estamos hablando, si hablamos de un animal que pesa 400 kilos, estamos hablando 7 por 4, 28, son 280 kilos de, de litros, pues. Sí, sí. Entonces, esta agua está distribuida. No vamos a entrar en esos detalles, pero para, digamos, grosso modo, un compartimiento líquido extracelular, un líquido intracelular, un líquido intersticial, varios compartimientos, para llamarlo así. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hay una
hay un desbalance hídrico, estos compartimentos se empiezan a secar. ¿Okay? Entonces, si se seca, vamos a llamarlo así, de esa manera, ¿no? Para un cuadro claro. Esos compartimentos comienzan a secar. Entonces, si se seca el compartimento A, el compartimento B intenta equilibrar, y entonces en ese equilibrio también se seca. Por supuesto. Entonces, si no se suministra el líquido suficiente como para llevar otra vez el nivel que tenía en condiciones normales, ese animal va a presentar una deshidratación severa que le puede causar hasta la muerte. Claro, ahora, el animal se deshidrata. Hay que entonces ayudarlo a recuperar sus niveles de hidratación o cantidad de agua en el organismo. Pero también habría la posibilidad de, bueno, alguna patología que hiciera que el animal consumiera más agua de lo normal, doctor. Sí, fíjate, vamos a plantear esto como que dice desde el consumo normal que debe ser para un caballo, ¿no? Entonces, Sí. se estima 100 ml por cada kilogramo de peso vivo. Vale decir, un caballo de 400 kilos, más o menos son como 40 litros, 40, 45. Pero ese es el consumo, si se quiere, en condiciones normales de temperatura, de actividad física, De de salud. humedad relativa. Entonces, Sí. ese consumo puede subir y todo va a depender de esa actividad física, de esa temperatura, de esa humedad relativa, que son muy importantes. Esos dos factores, humedad relativa y temperatura, van de la mano al momento del control hídrico, no solamente en el caballo, eso también sucede en los atletas humanos. ¿Okay? Sí. Problema de control control del calor y control hídrico. Eso tal cual se presenta en el caballo. Entonces, ese es el consumo normal. Ahora bien, si el animal consume por debajo de esa cantidad, hay que estar pendiente a ver qué es lo que está ocurriendo. Claro, claro. Ay, no está tomando agua y la gente se preocupa, pero entonces cuando está tomando demasiada agua, la gente no se preocupa. Pero eso también es un problema. Cuando está tomando más agua de la que, Claro. digamos, fisiológicamente necesita, también es un problema. Y hay que chequearlo inmediatamente, a ver cuál es la causa de que se presente esa llamada polidipsia. Se llama polidipsia. Polidipsia. Claro. Polidipsia. Entonces, habría que alarmarnos si el caballo consumiese más agua de lo normal, aun cuando la cantidad de humedad, la temperatura, todos los factores externos se mantuvieran iguales. Si todo se mantuviera igual y el animal me consume más agua, hey, hay que chequear el porqué. Más o menos así, Claro. es lo que entendí. Exactamente, porque posiblemente alguien me podrá decir, pero bueno, si el animal está consumiendo 80 litros porque necesita 80 litros, ok, está bien. Está consumiendo 80 litros y cuando vemos el puesto donde está el caballo alojado, vemos que la cama está seca y no hay derrame de agua. O sea, se la consumió, quiere decir que la utilizó, porque ni siquiera la orinó, sino que hay un equilibrio, pues se consumió 80 litros porque él sintió que necesitaba 80 litros. El organismo le dijo, mira, necesito 80 litros. Claro, claro. ¿Okay? Pero yo he tenido casos donde al animal le han servido, y esto fue un caso muy interesante, y tuvimos que hacer un seguimiento al caballo del consumo, y el caballo le servían aproximadamente 120 litros de agua diario. 120 litros de agua diario. Y no era que jugaba con el agua, pues hay caballos que son viciosos, empiezan a jugar con el agua y la botan. No, este caballo se lo tomaba. Pero así como se la tomaba, lo orinaba. En la mañana le ponían una cama seca y ya en la tarde tenían que anegada completamente. Parece que
fue en el techo y había caído un torrencial palo de agua. Claro, claro, claro. Presentaba un caso de polidipsia, poliuria. Entonces ya eso es un síndrome. Entonces ese síndrome había que buscarle la causa. Okay. Y la causa resultó, para hacerte el cuento rápido, la causa resultó ser un alimento, estaba comiendo un alimento contaminado por orina de ratón. Y el ratón estaba sufriendo de leptospirosis y se lo transmitió al caballo. Wow. Y eso disculpe doctor, y eso lo comentaba con respecto a la manipulación del alimento, mantener el alimento lejos de los roedores. Todo es relativo, no hay nada absoluto con la alimentación, todo es relativo. No, que le voy a dar 50 litros de agua, bueno, todo depende. Que le voy a dar 5 kilos de alimentos, depende. Todo es relativo. Entonces tú lo que tienes que observar el cabello te va a hablar. El cabello te habla, te dice, mira, mijo, yo no necesito tanta proteína, necesito un poquito más de energía, chamo. Claro, o sea, claro. ponle atención al caballo, el cabello te habla. Claro, así es. Bueno, doctor, agradecido una vez más por su tiempo, por la información, por hacer de estos encuentros algo didáctico, algo dinámico. Y quisiera invitar a nuestra audiencia, doctor, a nuestras próximas entregas. Y me atrevería a decir que el papel del agua dentro del bienestar del animal merece una entrega individual, lo que sería el agua y el bienestar del animal. Vamos a trabajar en eso, doctor. Quizás podemos trabajar sobre el balance hídrico del animal, etcétera, pero ciertamente nos quedan más entregas, más información que compartir y en nombre propio, muchas gracias una vez más. Mi casa es su casa, nuestro canal es su canal, Walking Stage 7, y me despido hasta una próxima entrega. Doctor. Gracias a ti, Carlos, por esta nueva invitación y por supuesto, vamos a trabajar sobre ese tema del control metabólico del agua y el control de la temperatura. Van de la mano, ¿no? Como te dije anteriormente, la temperatura, la humedad relativa, el consumo de agua. Sí, te presentan varios casos que vale la pena compartirlos con la gente, con las personas, dueñas de caballos, si sean, como te dije hace rato, sean nuevos en el ambiente como tú, o que tengan mucha experiencia y que tengan mucho conocimiento. Siempre es bueno refrescarle desde el lado, digamos, del lado de afuera, porque ellos son los dueños del caballo, y yo entiendo que algunas veces ellos quieren hacer lo mejor posible por su caballo, y muchas veces es esa gana de llevarlo a su caballo al máximo, hacen que pues se equivoquen en muchos detalles. Así es. Así es. Por tu invitación, y no me queda más que recordarles una vez más que mi intención es brindarle una información, como dices tú, práctica, didáctica, sin imposiciones de ningún tipo, simplemente una información. Tenemos la suerte de que mis colegas practicantes de equino aquí en Venezuela son gente muy capaz, entonces están en buenas manos. Simplemente sigan por los consejos y los lineamientos pues, que estos colegas tienen a bien brindarles. Gracias. Alimentación y nutrición con el doctor Carlos Julio Coronel Palencia por Walking Stage 7. Muchas gracias y que estén muy bien.